en este momento los miembros del glorioso bando gamonal. Adelante. Permiso, señoras y presentes, orador mucho, con los niños, permiso de balón. La señora subprefecta Permiso concedido. le da una autorización y el permiso al respetable de escolta mayor. Sí, señores. Con la pata de conjunto presente por Iñaki. El estadio mayor, señoras y señores. Se pasa a retirar para iniciar. Solamente puede ser posible, sobre todo puede aportar el granito de arena. Bondades de dar alegría y bienvenida a cada uno de los visitantes nacionales e internacionales y a todos los profesionales. Como cada año, como cada ocasión, son las mejores y seleccionadas bandas de nuestro continente nacional. Guatemala están haciendo su ingreso hacia el estrado principal. Ahí se puede ver la presencia de la gran banda, espectáculo. San Sebastián, Aguas, Huancayo. Y también la super Causa, hoy presente con la Fuerza Celeste. Esto es para ti, señoras y señores. Internacional Sinfónico Colina. La banda Sinfonía Colina, San Sebastián. La Sinfonía Juvenil de Jauja, las mejores bandas. Hoy están cada año el bando gamonal demuestra su con devoción tus hijos gamonales. Saludando al respetable público, venga las palmas a ver al público. Los aplausos para la banda. Saludando a las principales autoridades. Aquí están las bandas, los mejores músicos de la región. ¡Ay, saludos a la Iñaki! Señoras y señores, qué gran alegría, sobre todo, de ver a una grandiosa banda de renombre nacional, trayectoria internacional de la Fuerza Celeste. Todos unos para nuestra banda, ¡sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! La banda, señoras y señores. Gracias, hermanos músicos. Ustedes también le brindan el cariño, la devoción, la fuerza, el cariño.
marcialidad y sobre todo esa devoción a nuestro santo patrón, el niño de Guayucati, héroes del Petema, esta linda melodía, vean las armas a él, aquí está la estampa, las autoridades se pueden decir para salvar a nuestro escudo de Banco Laboral, señoras y señores, a pasos gallardos, están destinados por el camino de las islas, la histórica calle legal, la fuerza invencible, la fuerza arrolladora de los amorales. Ahí está dando la bienvenida nuestro señor alcalde Pedro Carvalho, con cada uno de sus regidores y también las principales autoridades de nuestro distrito de Iguaycati. La presencia también de los pilotos del 2019 que están presentes aquí en nuestra oficial. Luz Estrella, Religio y familia está dando la bienvenida también a la congregación Fondo Laboral, a la Fuerza Celeste. Damas y caballeros, señoras y señores, estos son los colores del Banco Laboral. Vienen los últimos de Junín, señores. Rindiendo pleitesía, honores a aquellos hombres mártires que dejaron su vida. 2 años en el año 2020. Los húsares de Junín, con el Banco Laboral, están ingresando y saludando al respetable público. Saludando a la tribuna oficial, nuestras principales autoridades, le dan la bienvenida. Muchas gracias, hermanos laborales, porque juegan por orgullo, porque ser laboral es un honor. Aquí está la Fuerza Celeste, la congregación más grande y sólida de la región. Ahí está, señora y señores, los hombres de Junín. Muchos años se han establecido en nuestro Palacio de Gobierno, hoy acompañando así al bando laboral, a la Fuerza Celeste, a la Fuerza Arrolladora, congregación Fondo Laboral. Un lindo lema, no somos un grupo, somos una congregación. Guayucati. Aquí están los pequeños, ellos son los futuros gladiadores de la zumba, señoras y señores. Ahí están los futuros gladiadores en la zumba, los futuros negros mayores. Ahí también pueden estar las futuras autoridades y el progreso a nuestro espíritu y a nuestra patria. No podemos faltar como grande estilo público hoy en Guayucati, con la congregación Banco Laboral, los héroes del Perú. Un bonito homenaje a los hombres que ofrendaron su vida, que derramaron sus sangres en las diferentes guerras, en los diferentes combates, para defender a nuestra patria, para defender a nuestras fronteras. Ahí están los héroes que representan al Bando Laboral. Homenaje a los héroes del Perú. Perú, patria bendita. Guayucati querido, aquí están tus hijos, la Fuerza Celeste. Desfilando con gallardía, marcialidad y sobre todo marcando el paso, la Fuerza Celeste, la Fuerza Vencedora, la Fuerza Arrolladora, la Raza Celeste, Trilleres Celeste, hoy también la presencia de los amigos de Tehuacán, el serenazo de Huancán, señoras y señores, se represente, porque Huancán, territorialmente y de corazón, es Laboral. Claro. Aquí están los colores que nacen, los colores que nacen, señoras y señores, por estos corazones. Los hermanos de la congregación Bando Laboral del distrito de Huancán, también haciendo su paso por nuestro distrito de Guayucati. Huancán,
pueblo hermano, Huacán, pueblo vecino, es Cabocán. Desde el lado norte, señoras y señores, desde el lado norte, Huacán no podía faltar el día de hoy. Esas 5 que podemos apreciar en el desfile de la presencia. Sería uno de nuestros hermanos ramonales que se han preparado para esta linda coreografía que ustedes están apreciando en esta linda tarde de desfile. ¡Alegría! ¡Fe y emoción al Taitatillo de Guayucati! Grupo Rock Internacional. Ya que los ramonales también están por todo el mundo. Allá en Europa, Italia, queremos saludar a todos los ramonales que están viéndonos a través de las redes sociales. También en los Estados Unidos, allá en Denver, Colorado, en Atlanta, en el Reino, en la Argentina, y en todo el mundo. Ahí están los ramonales. Hoy están haciendo la representación de la Cruz Rock Internacional. Y en cada ocasión, cuando ocurre un desastre o una guerra, están presentes en todo el mundo. Por si acaso, ellos ya encontraron la cura al coronavirus. Ellos ya encontraron la cura al coronavirus. Así que no hay problema, Valentini. Aquí están los hombres. Llega la fuerza para el público, los aplausos para el grande cirujano ramonense. Señoras y señores, cabe destacar que también, así como los cirujanos y diferentes especialidades profesionales en lo que es la medicina, están representados por los ramonales. Queremos también hacer extensivo el saludo para Enzo Luque, Barrocal Ríos, que también ramonense, que siempre está puesto como uno de los grandes puntos a nivel nacional. Damas y caballeros, el escudo de los gladiadores ramonales. Ellos son nuestros hermanos ramonenses que hoy desfilan. Ahí estamos en la leyenda Europa. Roma, se ponen de pie para saludar al lado más grande y fuerte de la defensa. La voz invencible de los gladiadores está presente con Tati. Los romanos que también hacen la representación laboral. Ahora vamos a apreciar, damas y caballeros, a nuestro consejo directivo, encabezado por nuestro joven presidente, Jesús Escuadra, talentoso presidente, el popular Julio Lara, soltero, simpático, con plata, así como la mujeres, señoras y señores. Aquí está nuestro presidente Jesús Escuadra, Julio Lara. Vicepresidente Feliz Conde, secretario Oscar Tabosa, Caixin Paraguay. Aquí están nuestras principales autoridades, damas y caballeros. Nuestra prosecretaria Elba Murense de Caño, tesorera Silvia Ganado Rojas, fiscal Walter Vizcasoma Sánchez, fiscal número 2 Víctor Guamal Simple, González Caterines, delegante Alfaro, secretario de organización Ángel Lozano Santayagay. La fuerza invencible, la congregación del barrio ramonal. Ahora el comité de caporales. El comité de caporales encabezado por su presidente Javier Palacios Águilas, secretario Johnny Ibarra Damián, tesorera Yacín Macha Pérez. Ellos son nuestras principales autoridades. El comité de caporales, damas y caballeros, saluda al estado oficial a nuestras autoridades. Vamos Johnny, como que el colegio de Estilando Johnny. El consejo directivo, como siempre, bien uniformado, bien, con ese paso bien callado, haciendo su paso por el estrado oficial. Ahí están nuestros distinguidos caporales 2020, haciendo su paso con esa alegría, con ese cariño y esa fortaleza de la fuerza celeste, la fuerza regadera, la fuerza vencedora, la raza celeste. Si quieres
mujeres, señoras y señores. Qué lindas mujeres que tiene nuestra tierra boliviana. Ahora los varones, los caporales 2020, los varones, hombres con los colores de cuántos caporales que hoy también están presentes. Adelante, al bando nacional, nuestros caporales 2020. Caporales 2020, los vamos a poder ser bando nacional. Excelencia, la mirada de gente. Ahí se va acercando ya para el estrado oficial. Haciéndose el desplazamiento de la Fuerza Celeste. Congregación Bando Diagonal. Del camino de Guayutechi. Secretario de Organización. Encabezado por Ángel Lozano Zapayanay, más conocido a nivel mundial como el Chino Zapayanay, y todos sus colaboradores. Ahí está la Secretaría de Organización. Muchachos que siempre están al frente de la Fuerza Celeste, la Fuerza Vencedora, Congregación Bando Diagonal. Benito Zacaite, orgulloso como siempre, sacando pecho por su bando de corazón hoy siempre. Pedro Zacaito, nuestro eterno monotauta, siempre con su Fuerza Celeste. Ahí está Wilder Cuba y todos los integrantes de nuestra congregación Bando Diagonal. Ronco Junior, el tío Ronco de Los Ángeles. Una fuente también como cada año no podía faltar. Este es su propio escenario, este es su propio lugar. La barra del bando Diagonal, encabezada por la familia Villa Carpacciati. A ver, ¿dónde están los hermosos con este que siempre se ubica aquí arriba con el estrado oficial? Especial como cada año. Bienvenido, patrón del Cariño. Ahí está la Legión Celeste. Señoras y señores, no podía faltar como cada año uno de los grupos organizados, sobre todo con nuestra devoción a nuestro santo patrón del camino de Guayutechi, la Legión Celeste. A ver, vamos con las palmas para la tropa de Cáceres. Esa palma de la Fuerza Celeste para la Legión Celeste que siempre están con ese cariño para nuestro santo patrón del cariño de Guayutechi. Legión Celeste, Grupo Legión Celeste, con la cascada, con fe de nuestro cariño. La tropa de Cáceres, señoras y señores. La tropa de Cáceres. Un saludo especial para la Junta Directiva, presidido por Johnny Galar Zamora, vicepresidente Kevin Villamoa, tesorero Cristian Quinte Araujo, secretario Kevin Galar Zamora, fiscal Johnny Barrabamián, vocales José Camilo Romero, Diego Galarza Urrutia. Y un saludo especial para también una de las grandes personalidades de la Legión Celeste, Diego Cigarra Damián, representando a Andrés Adelino Cáceres, el grupo de los hombres. Homenaje al grupo de Los Ángeles, homenajando Celeste, señores, la Papa de Cáceres y el Bando Diagonal. Eso es la moral, señoras y señores. Siempre con la actualidad, con lo que está de moda, con lo que está en tendencia en estos últimos tiempos. Allá, doctora Alexis Tobar, qué bonito baila. Ahora sí, doctora, ahora sí. Qué bonito que ves el vestuario. Misma señorita de 15 años.
señoras y señores, los chicas de Tehuacán están presentes, encabezados por el doctor Alicia Tobar de Antaola. ¡Ajá! Señoras y señores, ellos con su propia banda internacional. Sinfonía Acorrea. Los Suspiros Negros. Banda que solamente está presente en los grandes eventos. Y ahora que pasó los diferentes y los Z de Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Sinfonía Acorrea. Los Suspiros Negros. Los Suspiros Negros. ¡Vamos, Suspiros, vamos! Señoras y señores, ahí el avance de esta linda provincia de Carbomayo, sobre todo presente el día de hoy con la fuerza celeste, y no podía ser nada más y nada menos con los Tigres Diagonales de Huamanmarca. Huamanmarca, centro poblado de Huamanmarca, tierra que dio origen a toda la gran y contrastada de Huancayo. El día de hoy, representado por los Tigres, y esa hermosa danza de esa linda localidad de Carbomayo, Perú. También están los amorosos de Carbomayo, señoras y señores. Los amorosos de Carbomayo. Ahí está, señoras y señores, en la calidad de los amorosos de Carbomayo. Son los Tigres, los auténticos piratas del centro poblado de Huamanmarca. Un aprecio para la familia Pérez, que integra esta agrupación también del bando Gamonal. Gracias, banda internacional Sinfonía Colina. La gran banda Sinfonía Colina acompañando. ¡Eso! Gracias a los amorosos. Amorosos son de Carbomayo, son. Gracias a los amorosos de Carbomayo. El bando Gamonal de hoy. Un aprecio también para el profesor de Sostenibilidad González. Congas, también una de las agrupaciones del bando Gamonal, bien organizados, bien contentos ellos, siempre con esta fe y la devoción a nuestro santo patrón, Santa Niña de Huayupachi. La diablada de 1-1, el altiplano presente en Huayupachi. ¡Qué bonita arriba! ¡Qué bonita cintura! ¡Ay, ay! ¿Qué recuerdo se trae esta ciudad de Brasil? Y bonito que se cintura, mira. Esto de la fuerza también para nuestra barra de la fuerza celeste y la familia Villa Capayechi. Dándole aliento a los Congas. ¡Pizza Morena, pizza! ¡Pizza Morena, pizza! ¡Vamos Congas! ¡Vamos Congas, vamos Congas! ¡Sorpresa, Congas, sorpresa! ¡Ahí está! ¡Es Congas! Tenían que ser los Gamonales, ¿sabes? ¡Vamos! Los Congas, señores y señores. Ahí están los integrantes de la familia Rara, la familia Rojas, y cada uno de los integrantes. Saludos, Congas, como cada año, con fe a nuestro patrón de Canilla. Y como siempre, con la raza celeste, la raza celeste. Vamos, Inter, bailando, bailando. ¡Vamos, negro, vamos, negro! ¡Ahí! ¡Puta! 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 ¡Cholitas, cholitas! Así se llama, ¿no? Cholitas, ¿no? Yo de estos lados, que nos veo años, acompañan a la congregación para volar.
adelante, Claudio Bastos. El 28 y el 1 de marzo, 28 de febrero y el 1 de marzo están invitados al mejor concurso de guardias que tiene la capital de Guanajuato, Huaycachi. Huaycachi para el todo el mundo y la anuncia sus trabajadores dentro de pronto con un programa oficial. Y la bandera bonaerense, como cada año presente aquí, abajito, abajito, en la plaza principal. A la pista, chicas, a la pista, chicas, a ver. Vamos a ver. Y el número de la bandera bonaerense, lo mencionaba, que ya es 5 años que vienen tumbando al bando opositor en el estadio de Huaycachi, en su paraje. Y el día de ayer también se realizó una vez más esta gran hazaña. Sinfonía Junín de Jauja, señoras y señores, acompañando al bando más grande y serio de la región Junín. El bando nacional, la familia Villa. Ahí está la familia Villa. Gracias, gracias. El Guayas, a gracias Guayas, a Víctora. Guayas, antiguo. Salvo José, Independencia Nacional, representado por el bando nacional. Adelante, adelante. Ahí están los personajes, los chutos. El argentino, Arriero. El doctor. Las vitalinas. La Faustina. Ajá. El boliviano. Estamos luchando. Gracias, gracias. La comentada, señoras y señores, los chemos. Ellos son amigos por siempre. Los chemos. ¡Venga esa palma para los chemos! A ver, ¿cuántos estamos trabajando? Si yo puedo escuchar, yo quiero eso. ¡Venga la palma para los chemos! Anthony, de San Agustín de Bajas, también está bailando sin comentada. Aquí los chemos tienen el homenaje para nuestras principales autoridades. Ahí está el homenaje para nuestras principales autoridades. El cariño, el auditorio oficial, solamente con edición limitada. Gracias, chemos. Gracias, chemos. Gracias al grupo de los chemos, señores. Hola. Seguimos apreciando, señores, seguimos apreciando. Aquí están las Faustinas, la Faustina, la Faustina. Eso. Los titanes el día de hoy están presentes. Los titanes, gracias a los titanes. Titanes Huayán, Barrio Mandaro.
acompañado de la banda Super Sonora Internacional, a Cocina, todo Laboral, puede contar con más grandes y mejores bandas. Gracias por su respaldo, damas y caballeros. De esta manera, vamos a tener unos personajes de bandas por el barrio, la Diablada, el artesano peruano, puntos uno, presente en Guayucati. Ay, vamos a jugar, broca, broca. Desde el mundo, señores, no podía faltar el día de hoy acompañando a la Fuerza Celeste, Anthony Chutianqui. Como baila de ojo Anthony Chutianqui, qué bonito baila. Ajá. Eso, voy, voy. Eso, ajá. Como siempre de la Fuerza Celeste, y labrando la banda que brinda alegría y emoción. Super Sonora Internacional La Cabina. Con buena banda, hasta la gana de ganar. Las mejores bandas, hoy y siempre, con el bando laboral, damas y caballeros. Porque así es como quiere el bando laboral a la distancia de nuestra estadía. Y lo mejor para el taekwondo, con esta gran devoción a nuestro santo patrón, Taekwondo de Guayucati. Ahí está la Guascameli haciendo su ingreso. La tía Pina, la tía Irene, la Mamaluchi. Ahí está Busca. El tío Ña. Eso, el tío Alico. Eso. La tía Lucha. Carmela. Chabelo, la tía Justina. Mamaluchi. Eso. Vamos Mamaluchi, vamos Mamaluchi. El tío Ña. Eso, la tía Lucha, el Pom, el tío Alico, la tía Rita, el tío, la Chiqui, la Sacha, la tía Reina, qué bonito, Carmela, don Alfonso. Chihuahua, esta Chihuahua es una bandida. Ay, 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 Chihuahua. La tía Luchi y todos sus personajes más destacados del barrio fabuloso de Maya, o el barrio industrial de Maya. Y hablando de Maya, un abrazo a nuestros amigos de la inversión, un importante gerente general. Señores, estamos agradeciendo la alegría que vive desde la tierra mala, de esta tierra de la vida de Guayucati. Federico amenaza a nuestro taekwondo, otra nación de Guayucati. Es por ello que viene el día de hoy a poner presente, como siempre. Devotos de Huancayo están presentes. Muchas gracias, hermano, devotos de Huancayo. Indudablemente el bando laboral sigue creciendo, sigue sobre todo abarcando, así como de Estado de Huancayo. Hermandad Gabonarense de la provincia de Huancayo, presente como cada año aquí en nuestro distrito de Guayucati. ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Eso! ¡Esperar el maestro! Aquí están los devotos de Huancayo, señoras y señores. ¡Con cabeza! ¡Vamos, devotos! ¡Vamos, devotos!
Huancavelica. Los deditos de Huancavelica. Ahí, desde la tierra del Mercurio. Desde la tierra de la gente emprendedora. Huancavelica, Perú. Ay, 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 la tía Huancavelica también falta esta danza. El contrapunto, señoras y señores. Ahora viene el contrapunto. Ajá. Buena. Eso de Mondo Pérez. Huancayo. A ver, ¿dónde está nuestra barra oficial? El talento para el segundo de Huancayo. En la palma del público. Vamos, vamos. Disco Mario también presente. Eso. Gracias. Eduardo Huancayo. Eduardo Huancayo no podía faltar el hotel. ¡Qué bonita fiesta! ¡El homenaje a Cantarino! De origen a nuestra gran nación huanca. Hoy presente aquí en nuestro distrito con esa devoción a nuestro santo patrón Petelino de Boinesi. Ellos también devotos de nuestra Virgencita la Asunción del Centro Poblado de Huanca. Con orgullo y con esa calidad gamadalense, hoy están presentando como cada año la Capitanía. Señoras y señores, aquí está la Capitanía desde Huacamarca. Huacamarca es territorio celeste. Huacamarca es territorio gamonalense. La Capitanía le pertenece a Huacamarca. Identifica a Huacamarca. Por eso está presente con la fuerza celeste. Porque si tienes celeste, que te guste. Ahí está, señoras y señores, la raza celeste, la raza pirata, la vanguardia. Y también haciendo un saludo especial para nuestro señor Pedro Rodríguez. Ahí está, el apoyo para Romano de Romano y su misma esposa, la Estrella Rodríguez, que nos acompaña conjuntamente con toda su familia y dando el aliento a la fuerza celeste. A la fuerza celeste de la vanguardia, la tierra de los piratas, la tierra de gente emprendedora y progresista. Ahí está haciendo su demostración de la gran capitanía y también lo que es parte del atractivo principal, la gran corrida de todos. Eso, señoras y señores, seguimos apreciando todo este lindo colorido desfile de las diferentes estampas, los diferentes personajes de la danza, de nuestro Perú entero. Hoy se han congregado, se han dado cita a esta linda tarde de alegría, los colores, el valor blanco, el color celeste. Ahí está, como siempre también, los integrantes de nuestro presidente de la Fuerza Gamonalense. La Cecilia, la Ceci, la Silvia. ¡Uy! ¡Qué linda mujer! Sol, la Solar, la Berta, la Chabuca, es una bandera, la Chabuca. ¿Cómo baila la Chabuca? Yo cambié de marido la Chabuca. ¡Ajá! ¡La Sheila! ¡Vamos, Sheila! ¡René! ¡Elena! ¡Vamos, René! ¡Ana Lidia! ¡Otra bandera! ¡Vamos, Lidia! ¡Qué tal el personaje!
Ahí está también nuestro amigo, miembro de la Comisión Nacional, Gamonamense, Víctor Palacios, y cada uno de los acompañantes de la fuerza celeste, la fuerza invencible, la fuerza vencedora, la fuerza arrolladora, Gamonal, 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 Gamonal. ¿Dónde están las palmas del público? ¡A ver, los aplausos! El chiquito Soberano, como siempre, con la fuerza celeste. ¡Vamos, tío! Como siempre, con esa grande colocación.